A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad y el privilegio de volver a presentarnos ante nuestros hermanos a través de este su programa Declaración al Día. En esta ocasión queremos presentar ante nuestros hermanos y nuestros amigos uno de los temas más controversiales en este tiempo, y es aquello en lo cual nos dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 7, versículo 14 del libro de Apocalipsis, que nos dice así: y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Nomás queremos leer el versículo 14 como vía de introducción a este tema, a lo que nos ocupamos hoy en este día. Dice que es uno de los temas más controversiales por la razón de que hay bastante instrucción en el sentido negativo de lo que es la gran tribulación, o a qué se refiere la palabra de nuestro Dios cuando nos dice la gran tribulación. Y se han fomentado ideas, pensamientos, bastantes comentarios, tanto en el sentido, digamos, literal, escrito o audible por radio o por televisión, donde esta tribulación o gran tribulación se enseña que después de que acontece el rapto, que también no es fundamento bíblico, la iglesia se desaparece y entonces comienza lo que se le llama la gran tribulación, que es un promedio de 7 años conforme a los enseñadores, donde esta tribulación es desatada para todos aquellos en los cuales no se fueron en el rapto. Y en este periodo de tiempo supuestamente de tribulación surgen otras versiones escriturales en las cuales se usan para darle fuerza a esta enseñanza que no tiene fundamento bíblico, sino solamente son teorías que se han fomentado. Entre ellas las otras que se mencionan es de que entre todos aquellos en los cuales tengan de pasar tribulación, son aquellos en los cuales no han permitido ser marcados con el número 666 o el número de la bestia, en lo cual también no tiene fundamento bíblico. Y estos que no son o no se permiten o no permiten ser marcados son los que pasan por tribulación, solo los cuales también se les enseña que también no tienen fundamento bíblico, es el que no pueden comprar ni vender. Y también a la misma vez se les enseña que los que no se dejan marcar por la bestia son aquellos en los cuales por sus propias sangre pueden alcanzar también salvación, en lo cual también esto es algo irónico, y no solamente irónico, sino es una blasfemia, el decir de que uno, ser humano, no dejarse marcar por la marca de la bestia y tener la capacidad de ser limpios por su propia sangre. Vuelvo a repetir, esto es una blasfemia, porque la única sangre que nos limpia de todo pecado es la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más que nos pueda limpiar sino la sangre del Señor Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y nadie puede ser salvo por su propia sangre. Por eso es que decimos que esto no solamente es algo absurdo el decir de que uno puede ser salvo por su propia sangre, es algo, sino aún a la misma vez también es una blasfemia, es una de las enseñanzas o doctrinas presentadas por aquellos de los cuales habla Pablo en su segunda carta, en el capítulo 4, de aquellos de los cuales no solamente han negado la fe, sino que apostataron de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios, porque esa es una doctrina de demonio, el enseñar o hacer creer al penitente, o el penitente que llega a creer y pensar de que por su propia sangre va a ser salvo. Vuelvo a decir, esta es una enseñanza completamente originada
en el infierno, porque lo único que nos limpia es la sangre bendita de Jesucristo, Señor nuestro. Digo que es importante, ¿por qué? Porque para este tiempo no es uno ni dos, sino son muchos los hermanos en los cuales en lo particular he tenido que tratar o hablar con ellos. Y a la misma vez caen en el error de decir, si no me voy en el rapto, puedo estar aquí. Y al cabo nomás no permito que me pongan la marca de la bestia, y al no permitir que me pongan la marca, entonces me van a matar. Y así entonces puedo alcanzar salvación. Trampas del enemigo operando en la mente y en el corazón de nuestros hermanos para que no sirvan aquí con temor y temblor al Señor nuestro Dios. Primeramente miramos la palabra de nuestro Dios que nos dice, el Señor le dice al apóstol Juan en el versículo 14, claro que para poder entender más a fondo lo que las expresiones que estamos o que hemos leído del versículo 14, es necesario leer todo el capítulo, porque entre ese capítulo se encuentran los 144,000 señalados, y estos 144,000 es el número simbólico del número de la perfección de los redimidos por nuestro Dios que están sobre toda la faz de la tierra. Y a la misma vez también en los que leímos en el versículo 14, de aquellos de los que han venido de grande tribulación, hay algo muy claro que nos menciona el versículo 14 y nos dice que estos son los que han blanqueado sus ropas, o las ropas las han blanqueado en la sangre del Cordero. Entonces quiere decir que son un conjunto de hombres y mujeres que en el transcurso de las edades han lavado sus vestiduras, o sea, su conciencia, su alma, su ser, han sido lavados en el aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y han permitido que la sangre de Jesucristo el Señor nos limpie continuamente de todo pecado. Pero al ser limpios por la sangre del Cordero implica también odio y persecución, ya sea por el mundo o persecución por el Dios de este siglo, operando en nuestras mentes y en nuestras conciencias, o operando a través de hombres y mujeres en diferentes tiempos y lugares para atribular a los santos del Altísimo. Y aquellos en los cuales son atribulados o perseguidos, que a la misma vez el diccionario lo identifica como tribulación, también como aflicción, persecución, angustia, o a la misma vez también tribulación. Pero a la misma vez tenemos que entender que este es el distintivo de los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús. Quiere decir que los que son atribulados, o los que han venido de gran tribulación, es un distintivo que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Y para ello lo podemos mirar cuando escribe el apóstol Pablo a Timoteo, el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, hablando precisamente de este conjunto de hombres y mujeres en las cuales a través del tiempo, a través de las edades, han tenido que sufrir el desprecio, el azote y aún a la muerte de aquellos en los cuales no les interesa agradar a nuestro Dios. Y en la segunda de los tesalonicenses, en el capítulo 1, nos dice de esta manera, refiriéndose a los que son atribulados, o que Dios ha permitido que son atribulados. En el versículo 7 y 8 nos dice así: y a vosotros que sois atribulados, dar reposo cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestare. ¿Cuándo? Hasta el día de su manifestación del Señor Jesús. O sea, serán atribulados. ¿Quiénes? Aquellos en los cuales han lavado sus ropas, las han blanqueado en la sangre del Cordero. Y ellos van a recibir solamente el reposo cuando el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia tenga de manifestarse en carne. Pero mientras llegue el tiempo de nuestra participación, o de esto corruptible ser vestido de incorrupción, o esto mortal ser vestido de inmortalidad, mientras llegue ese tiempo, tenemos que entender que solamente la tribulación o la aflicción es el medio permitida por nuestro Dios a sus hijos, como un medio a la misma vez para que Dios sea glorificado, y para ello lo podemos leer
cuando Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 6 y 7, entre las diferentes expresiones que es importante que nosotros las entendamos porque son de importancia. En el versículo 6 nos dice así: en lo cual vosotros alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuese manifestado. Pero a la misma vez también, no solamente nuestro Señor es glorificado, pero a la misma vez también Dios permite que sus santos sean atribulados como un medio para purificar nuestra fe, porque es la única forma en la cual nosotros podemos refinarnos, o sea, refinar nuestra fe. La aflicción, el dolor, es la única medicina en la cual Dios ha usado para purificar los corazones y las mentes de su iglesia en todos los tiempos. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos nos habla muy específico el apóstol Pablo de los heures de la fe, aún llamándolos así, heures de la fe. ¿Por qué son heures? ¿Por qué? Porque estos heures de la fe no vienen haciendo milagros o maravillas o reteniendo su fe solamente para recibir algunos bienes materiales o simplemente para recibir algún cierto tipo de sanidad. Son heures de la fe. ¿Por qué? Porque aún la palabra de nuestro Dios nos dice muy claramente que aún las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Y a la misma vez también, en el mismo capítulo 11 del libro de los Hebreos, del versículo 33 al 40, nos habla de un conjunto de hombres y mujeres en los cuales el mundo no era digno, que estaban perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron las promesas. La única forma o manera que nosotros miramos donde nuestra fe es purificada es a través de la tribulación, a través de la aflicción. Entonces, la aflicción o la tribulación es específicamente para aquellos en los cuales han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, porque no hay otra manera, no hay otra forma en la cual el pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesús, sea purificado, sino solamente en la sangre de nuestro Señor Jesús. Pero para ello es necesario entonces que nosotros pasemos de una forma en otra, ya sea en angustia, en persecución, en aflicción o en tribulación, todo aquello en lo cual Dios tenga de permitir que pasemos. A la misma vez también tomemos en cuenta que los que han venido de grande tribulación son aquellos que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Estos son los fieles hijos de Dios, que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque la única forma de que nosotros seamos purificados es en el capítulo 1 del libro de Isaías, versículo 18, hace la invitación para todos aquellos en los cuales vivimos en el pasado en una manera pecaminosa, no agradable a nuestro Dios. Y la única manera de limpiarnos y purificarnos es yendo hacia nuestro Dios, hacia nuestro Padre Celestial. No solamente en lo que conocemos como en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de nuestro Señor Jesús, pero a la misma vez desde la antigüedad el profeta Isaías nos advierte o nos hace la invitación nuestro Dios de que a fin de que nosotros seamos purificados y limpiados, es necesario que vayamos a nuestro Dios, vayamos al Padre Celestial. Capítulo 1, versículo 18 del libro de Isaías. A la misma vez también en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18, nos habla de la misma forma, que la única manera o fuente de nosotros alcanzar la purificación o la limpieza de nuestras vestiduras es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 26,
a la misma vez también nos sigue remarcando o recalcando la palabra de nuestro Dios, que solamente a través de la sangre de Jesucristo nuestro Señor vamos a poder ser limpios. Entonces, ya bajo el entendido de que cada uno de nosotros, de los cuales tengamos de pasar tribulación, es con el propósito de que seamos purificados, seamos por nuestra fe, a la misma vez somos el medio de que nuestro Dios sea glorificado a través de nuestra tribulación, y a la misma vez es también la forma en la cual Dios siempre ha usado para humillar a su pueblo. O sea, para que no brote en nosotros ese cáncer espiritual de lo que es la soberbia, la jactancia, la vanagloria. Es el medio en el cual Dios cuida y protege a su pueblo, para quebrantarlo, para quebrantarlo y ponerlo en una condición donde él aprenda a depender completa y plenamente de nuestro Dios. Pero no es en los 7 años inventados que no existen, sino es en el transcurso del tiempo de cada uno de los hijos de Dios. Son a la misma vez aquel conjunto de hombres y mujeres de los cuales no viven conforme a la carne, mas viven conforme al Espíritu. Entre los diferentes textos que habla la palabra de nuestro Dios, de los que son afligidos, podemos encontrarla en Colosenses capítulo 1, versículo 24, en la segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17, en primera de Pedro capítulo 5, versículo 10, el libro de los Hechos capítulo 11, versículo 19, en Juan capítulo 15, versículo 20, donde continuamente la palabra de nuestro Dios nos dice que a los santos, los redimidos, tienen que pasar por tribulación. Primeramente, también comencemos nosotros a mirar de los hombres de Dios que en el transcurso de las edades han pasado por tribulación. Y para ello nosotros miramos primeramente con el primer mártir, o sea, Abel. Abel, que fue muerto por su hermano. ¿Y por qué fue muerto? ¿Por qué lo mató su hermano? ¿Por qué? Porque y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis capítulo 4, versículo 4. Esto ocasionó desprecio en su hermano, porque Abel era aceptado ante nuestro Dios. Y a la misma vez la palabra de nuestro Dios también en el libro de los Hechos nos dice que apedrearon a Esteban, invocando él diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos capítulo 7, versículo 59. ¿Y por qué apedrearon a Esteban? Por declararles que solamente a través del Señor Jesucristo y no a través de la ley iban a ser justificados. Y a la misma vez también en el libro de los Hechos nos dice que en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Hechos capítulo 8, versículo 1. ¿Y por qué hubo esta gran persecución? ¿Por qué? Por declarar que solamente en el nombre del Señor Jesucristo podíamos ser purificados, podíamos ser limpiados, y que no había otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. A la misma vez también entendremos la predicción del Señor Jesús, que nos dice: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo capítulo 10, versículo 22. No podía tener un cumplimiento más exacto ni más amplio que los verdaderos cristianos han sido objeto de aborrecimiento y persecución en todos los tiempos, incluyendo también el nuestro. Para eso vamos a dar una breve historia de los hombres que en un tiempo en otro han tenido que sufrir tribulación por el único delito. Vuelvo a repetir, el único delito es de lavar sus vestiduras, su ropa en la sangre del Cordero, o sea, por haber aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y que solamente a través de Él, a través de su nombre, somos purificados, a través de Él somos redimidos, a través de Él somos purificados, y a través de Él alcanzamos la salvación que nos otorga a cada uno de nosotros. Entre las grandes persecuciones que ha habido en la historia, entre ellas se encuentra en el principio de la iglesia,
y quiero decir que no solamente a la iglesia cristiana, sino que también en el pueblo de Israel, el pueblo judío. También de continuamente sufrieron persecuciones por la declaración solamente de que Dios es uno. En medio de naciones paganas, en medio de naciones que no solamente adoraban a un Dios, sino que tenían dioses para todas las ocasiones y todas las necesidades de ellos. Israel declaraba solamente nuestro Dios, un Dios, porque es el corazón de la Biblia hebrea. Pero a la misma vez también miramos, ya en el tiempo de la iglesia, nos dice que hubo grandes persecuciones romanas contra los cristianos, que a la misma vez esto provocó que se reunieran en secreto, y a la misma vez ocasionó que en las ciudades grandes, como lo es Roma, ellos también empezaran a reunirse en las catacumbas. Una breve historia de lo que ha acontecido a los que han lavado la ropa en las sangres del Cordero. Primeramente, miramos que en el año 64 al año 68, Nerón alumbró Roma con los cuerpos encendidos de los cristianos. Domiciano, entre el año 81 y 96, dictó una ley que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo. Trojano, entre el año 109 y 111, ordenó que los cristianos que no adoren a sus dioses deben de ser castigados. Marco Aurelio, entre el año 161 y 180, provocó la aniquilación de la floreciente iglesia. Séptimo Severo, entre el año 202 y 210, los cristianos sufrieron terriblemente, a la misma vez prohibiendo la difusión del cristianismo y el judaísmo. Y a la misma vez también, en el año 235, Maximino indicó una persecución dirigida principalmente contra los dirigentes de la iglesia, o sea, contra los líderes, contra los pastores. Decio, entre el año 250 al año 251, muchas persecuciones se levantaron contra los cristianos y hubo tal masacre de los creyentes que no podían ser contados. Valeriano, entre el año 258 al año 259, ordenó que todos los cristianos fueran obligados a sacrificar a dioses paganos bajo la pena de muerte. Diocleciano, entre el año 303 al 313, fue la más grande, y aún ciudades cristianas enteras fueron arrasadas, y fue tan larga esta persecución que a la misma vez la historia la dejó registrada como la era de los mártires. Eso solamente podemos nosotros mirar la masiva persecución que sufrieron los cristianos en los primeros siglos de la iglesia. Persecuciones que a la misma vez quedan registradas en la historia como una de las masacres más sistemáticas, donde no solamente la matanza, sino en la forma en lo que fueron llevados estos hombres y mujeres a la muerte. Nerón encendió la ciudad de Roma alumbró la ciudad de Roma con los cuerpos ardientes de los cristianos. Y la historia queda señalada de los que fueron arrojados a los leones. Las fieras se los tragaron vivos, los que fueron descuartizados. Una descripción del libro de los Hechos del capítulo 11, de lo mismo que sufrieron nuestros hermanos en el tiempo del judaísmo, en el tiempo de Israel. Los que han seguido al Señor nuestro Dios, lo mismo ha pasado a la iglesia. Porque así como en la antigüedad se le dijo al pueblo de Israel que eran estimados como ovejas de matadero, también a la iglesia el apóstol Pablo nos señala de la misma manera, que nosotros también somos estimados como ovejas al matadero. Y esto fue solamente en los primeros siglos de la iglesia. Pero no quedó ahí, sino que miramos aún que durante la Edad Media, o sea, del año 800 después de Cristo al año 1500 después de Cristo, se llevaron a cabo muchas inquisiciones, incluyendo la española, la romana, la portuguesa y la medieval, donde sus oficiales asignados estudiaron el cuerpo humano y las artes mecánicas como el propósito de producir la cantidad más grande de sufrimiento posible. Aún no con ello, aún escribieron manuales para guiar a sus sucesores a infligir la cantidad de tortura más grande.
no hay manera determinada ni tampoco de poder determinar la exactitud de muertos, que a la misma vez quedan registrados desde los 10,000 hasta los 75 millones. Y así cumpliéndose la palabra de nuestro Dios que nos dice: porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Pero eso no es todo, sino que eso podemos señalarlo y decir que pasó solamente en el tiempo de la Edad Media. Pero no queda ahí, sino que para el tiempo presente en el cual nosotros vivimos, sigue creciendo el índice de persecución. La lista mundial de persecución del año 2016 registra un incremento y actualmente hay más de 150 millones de cristianos perseguidos en el mundo. Y a la misma vez quedan registrados 11 países con persecuciones extremas a los cristianos. Y entre ellos se encuentra en la lista número 1 Corea del Norte, Saudi Arabia, Afganistán, Irak, Somalia, Maldivas, Mali, Irán, Yemen, Eritrea y Siria. Donde queda registrado no solamente los países donde nuestros hermanos son perseguidos con grande persecución, sino aún la manera que demuestran, la manera en que estos nuestros hermanos fueron llevados a la muerte es algo horrorífico. Primeramente miramos que Esteban fue apedreado, Pedro fue crucificado con la cabeza abajo, Pablo fue decapitado, el apóstol Juan intentaron hervirlo en aceite, pero ya estaba establecido por nuestro Dios de que él no lo iban a matar, sino que iba a morir de su muerte natural. Y luego miramos en el primer siglo de la iglesia, donde la forma de aniquilar a nuestros hermanos, encendidos, amarrados en estacas y encendidos, o sea, quemados vivos. Pero luego en el tiempo de la Edad Media, donde no solamente los mataban, sino que aún estudiaban el cuerpo, cómo poder ocasionarles más dolor. Y ahí queda registrado algo horrorífico, que una mente humana de sí misma no lo puede llevar a hacer. Pero una mente turbada por el Dios de este siglo, una mente turbada por Satanás, puede ocasionar cosas horroríficas al cuerpo, al ser humano. Entre ellos están los que fueron estirados, aquellos que fueron metidos en barriles y dentro de los barriles con clavos, y a la misma vez poco a poco irlos presionando, que fueran sintiendo los clavos en sus cuerpos. Queda registrado que cuando entraban en las costillas, entre los gritos desesperantes de nuestros hermanos que estaban ahí, no eran gritos de juicio o de maldición, sino eran juicios de implorando misericordia de Dios sobre sus verdugos. Un poder sobrenatural que controló a estos hombres y mujeres que tuvieron de sufrir a lo extremo, por el único delito de lavar sus ropas, sus vestiduras en la sangre del Cordero, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El único delito es haber aceptado al Señor como su Señor y Salvador, donde ninguna raza ni ninguna religión después de la raza judía, pero ninguna raza y ninguna religión ha sido perseguida y se le ha infligido tanto dolor para negar su fe como a los cristianos. En la Edad Media decíamos que no solamente el punto era de perseguirlos y aniquilarlos, sino que aún estudiaron el arte, estudiaron el cuerpo y las artes mecánicas para ocasionar más dolor. No quiero entrar en detalles porque no nos alcanzaría el tiempo para poder seguir anunciando las muchas torturas horroríficas que sufrieron nuestros hermanos en el tiempo de la Edad Media. Pero ¿qué tal en este tiempo? En el tiempo que vivimos, donde hay un registro de 150 millones de cristianos en persecución, donde hay 11 países donde la persecución es extrema y donde queda registrado ya en este tiempo la manera en la cual nuestros hermanos han estado siendo llevados al dolor, al suplicio y a la misma muerte. Irak, Saudi Arabia,
aún India, donde todo lo que tiene que hacer la gente solamente es entrar a la página de los mártires, y ahí va a encontrar y se va a espantar de lo que nuestros hermanos están padeciendo. No solamente quemados vivos, sino aún ardiendo en llamas y todavía siendo apedreados. ISIS, el movimiento extremista entre los musulmanes, para este tiempo quemando vivos a nuestros hermanos, enterrando a los niños vivos, crucificando a nuestros hermanos en este tiempo. ¿Y qué podríamos decir de las cosas horroríficas que está pasando el cristianismo en este tiempo? Entonces, ¿cómo es posible que se siga creyendo, primeramente anunciando de una manera tan consistente de que no hay persecución, de que la iglesia no tenga que pasar por tribulación, sino en una manera ilusoria y satánica hacer creer al pueblo que esta gran tribulación solamente viene después del rapto? Donde ahorita la iglesia no está pasando por persecución, y a la misma vez me han dicho de que esto que pasaron los hermanos no es nada a lo que viene. No hay nada más horrorífico que lo que ya hemos mirado en el transcurso de la historia que han sufrido nuestros hermanos. ¿Qué horrorífico puede ser más que ser enterrados vivos? Que como padre mirar que tu esposa esté siendo torturada por no negar tu fe. Y aguantar tu fe hasta que tu esposa fue humillada, aniquilada y aún despedazada viva. Y después de ahí mirar tus niños chiquitos de 4 años en ser enterrados vivos y echarles echando tierra. Físico y psicológico. Y después de ello burlarse de ti y crucificarte todavía. Entre nuestros hermanos que de una manera u otra han tenido que sufrir cosas horroríficas en el martirio, y todavía el diablo se ensancha trabajando en la mente y en el corazón de los líderes de la iglesia, enseñándoles que no viene persecución a los cristianos, que estamos llamados para no sufrir. Expresiones de doctrinas originadas en el mismo infierno, porque el mismo Señor, el Maestro, Él mismo nos dio el ejemplo por excelencia. Isaías lo describe como varón experimentado en quebrantamiento. El mismo martirio de aflicción y de dolor y de la muerte del Señor Jesús es nuestro mayor testigo de que la iglesia está llamada para sufrir tribulación. ¿Quiénes lo aceptan? ¿Quiénes los creen? Aquellos en los cuales están despiertos. Y no solamente eso, sino que en la palabra de nuestro Dios, mira en el libro de los Hechos lo que pasaron nuestros hermanos. Mira la historia y mira, por ejemplo, al Señor Jesús. Y a la misma vez considera él mismo de que si está sirviendo a Dios con todo su corazón, no se la está pasando muy agradable. Que la gracia del Señor, como siempre, es nuestro deseo que sea con cada uno de ustedes y estas declaraciones les sean de bendición. Dios grandemente los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, háganoslo saber. Si desea una copia sobre esta declaración, nosotros se la enviaremos gratuitamente. Nuestro número es 831-386-9112 o al 831-297-0879. O visítenos a Iglesia de Jesucristo, Templo Filadelfia, en el 116 Sur, calle Tercera, en la ciudad de King City, California. Los días de reunión son los domingos de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias por haber escuchado su programa Declaración al Día.